Bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por elegirnos. Esto es Noticias al Día. Seguimos trabajando para mantenerlos informados diariamente. Recuerden dejar un comentario y un me gusta en este video. Vamos con la noticia de hoy. ¿Por qué Venezuela le teme a la posible activación del TIAR? Con el compromiso de defensa mutua se busca aumentar presión sobre Nicolás Maduro. Un grupo de 12 países de la región aprobaron este miércoles en la Organización de Estados Americanos la convocatoria de una reunión urgente entre los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, para discutir nuevas medidas de presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No es la activación inmediata del mecanismo, pero sí del órgano consultivo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela, con el representante del presidente encargado Juan Guaidó, Haití y República Dominicana votaron a favor de activar el órgano consultivo de este mecanismo, creado en 1947 y que incluye el uso de la fuerza como una alternativa cuando uno de los Estados miembros ha sido atacado. Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú se abstuvieron. Bahamas estuvo ausente y Cuba, que también hace parte del TIAR, no votó, pues no tiene un asiento en la OEA. La cita del órgano de consulta del TIAR, que está compuesto por los cancilleres de la reunión, sería en 2 semanas, cuando los funcionarios viajan a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque no es claro hasta dónde podrían llegar los miembros del TIAR en dicha reunión. Se trata de un desarrollo bien importante y en el que Estados Unidos venía insistiendo desde hace varios meses, pero Caracas teme que el mecanismo se convierta en una especie de marco jurídico para una intervención militar o de sanciones mayores más allá de las ya impuestas por Washington. El TIAR fue firmado en 1947 en respuesta a la Segunda Guerra Mundial y es anterior a la misma fundación de la OEA, que sucedió en 1948. El objetivo del tratado, que actualmente cuenta con 19 miembros, eran 23, pero México, Nicaragua, Bolivia y Ecuador se retiraron. Es que cualquier ataque contra uno de sus integrantes se considera un ataque contra todos y los compromete a tomar medidas para defender el afectado. Entre ellas, el tratado incluye represalias como el retiro de los jefes de misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas o la ruptura de las relaciones consulares. Todas medidas clásicas que también se prevén en acuerdos más generales como la Carta Democrática de la OEA, pero el TIAR, a diferencia de esta última, también prevé medidas para más contundentes como la interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas y el empleo de la Fuerza Armada. Es decir, tiene dientes, pues contempla desde un embargo económico o un bloqueo marítimo hasta una intervención militar. Si son precisamente esas características las que siempre han generado polémica en torno al TIAR. Este miércoles, de hecho, varias de esas tensiones salieron a relucir durante el debate de la OEA. Varios países, entre ellos México, rechazaron la movida por considerarla belicista y porque el TIAR solo está un poco más de la mitad de los miembros de la región y de la OEA. De hecho, y si se tiene en cuenta que solo 12 votaron a favor, querría decir que solo un tercio de la región se estaría inclinando por la activación del TIAR. Dado que el caso de Venezuela no es el ejemplo clásico de la agresión de un país a otro, los proponentes se inclinaron por invocar su artículo 6, que habla de una serie de razones diferentes que justificarían su activación. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueran afectadas por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común
y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. La crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio, algo que, de acuerdo con los 12 países que empujaron la resolución de la OEA, ya estaría sucediendo, pues la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio. El paso siguiente será definir en una sesión de trabajo previa el temario que discutirían los cancilleres cuando se reúnan en Nueva York. Y si se habla, por ejemplo, de incluir otros motivos para la activación del TIAR, además de la crisis humanitaria, entre ellas el amparo que Maduro le da a grupos narcoterroristas y la convivencia con el narcotráfico y otras estructuras criminales, lo más complicado, no obstante, será llegar a un acuerdo en torno a la medida que adoptarían y que deberán ser aprobadas por las 2/3 partes de los miembros. Son 13 votos. Aunque en la votación de este miércoles ya surgieron 12 países favorables, una cosa es votar en pro de una reunión de consulta y otra dar el visto bueno a una intervención armada o a un embargo económico. Incluso entre los países que votaron por convocar la reunión hay resistencia a cualquier acción que huela al uso de la fuerza. De hecho, Costa Rica intentó introducir una enmienda que pedía eliminar cualquier discusión sobre este tema en la reunión de cancilleres. Finalmente fue derrotada, pues los países alegaron que los embajadores de la OEA no podían poner una mordaza a lo que podían o no discutir los cancilleres. Pero tanto el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, como otros embajadores que participaron de la cita, subrayaron que el TIAR contempla muchas acciones de corte diplomático y económico, dejando el uso de la fuerza como una opción más entre un gran abanico de posibilidades. La estrategia de Estados Unidos al insistir en el TIAR es que, al ser menos países que los que integran la OEA, es mucho más fácil llegar a un consejo. En todo caso, no será fácil poner de acuerdo a por lo menos 13 países en un conjunto de acciones contra Venezuela, especialmente si son de las corte más agresivas, pues muchos temen que en el futuro pueda usarse este mismo vehículo en su contra. Además, está el riesgo de debilitar a la OEA como máximo órgano regional o de que se rompa el consenso que ya existe en los al menos 50 países que reconocen al gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para complicar aún más las cosas, el voto de Argentina, que hoy se cuenta entre los 12 favorables, podría perderse si la izquierda, como todo indica, termina ganando las elecciones presidenciales en Argentina. De fondo, también hay otras complicaciones. En los casi 75 años de existencia, el TIAR ha sido activado unas 20 veces, pero nunca se ha terminado aplicado como tal. La última de ellas fue tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Aunque el presidente George Bush pidió a sus socios latinoamericanos unirse a la coalición de países que atacaron a Afganistán como respuesta, ningún latinoamericano se sumó, y eso en parte tiene que ver con la decisión estadounidense de apoyar al Reino Unido y no a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas. A comienzos de los 80, Estados Unidos alegó entonces que su membresía en la OTAN la obligaba con el Reino Unido y que además Argentina había sido el agresor. Colombia, por ejemplo, tampoco apoyó al país sudamericano, pues a su juicio la naturaleza del TIAR es defensiva y no bélica. Ese episodio dejó un muy mal sabor en la región y el tratado se vio debilitado, hasta ahora que vuelve a renacer. Mis amigos, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? Los invito a dejar un comentario en este video. Nuevamente les agradezco por estar en este canal, en el mejor canal informativo. Seguimos trabajando para mantenerlos muy bien informados. Si no están suscritos a nuestro canal, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias de Venezuela. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.